Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Esta es una invitación para que nos vamos a aprender nuestro idioma inglés, un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos hoy a continuar con la lección número 48, Lesson 48, y estamos hablando de los tiempos verbales. Es lo que estamos viendo ahora, verb tenses, tiempos verbales. Es lo que estamos viendo y les mostré la vez pasada un cuadro que resume todos los tiempos verbales, o sea, este primer cuadro, y decimos que son 12 tiempos verbales. Y esos tiempos verbales se pueden resumir en este cuadrito que aparece acá. 3 simples, 3 continuos, también lo llaman progresivos, 3 perfectos, perfect, y 3 perfect continuous. Repetimos, 3 simple, 3 continuous, 3 perfect y 3 perfect continuous. Son los 12 verbos o tiempos verbales. Habíamos visto que cada uno de ellos tiene presente, pasado y futuro. Y vimos el presente simple, vimos el presente continuo, vimos el presente perfecto y vimos el presente perfecto continuo. Este último es una mezcla de estos dos tiempos. O sea que con que nosotros aprendamos los 3 verbos, entonces vamos a, de esta forma, en estos tiempos que aprendamos en el presente continuo y en el presente perfecto, vamos a poderlo repetir en el presente perfecto continuo. Hoy vamos con la lección 48 y vamos a ver los pasados. El pasado simple, el pasado continuo, el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo. O sea, past simple, past continuous, past perfect y past perfect continuous. Es lo que vamos a ver hoy. Empecemos con el past simple, o sea, past simple es el pasado simple de los verbos. Hay una fórmula, la que les estoy resaltando aquí. Esa fórmula dice sujeto más main verb, o sea, subject plus. Cuando ustedes vean el signo más, quiere decir plus. Ustedes ven este signo por allí y es igual a plus. Esa es la palabra. Plus es el signo más. Así que esta fórmula es subject plus main verb. Main verb es verbo principal. Sujeto más verbo principal para el pasado. Y entonces empezamos diciendo que nuestras frases son I played, quiere decir yo jugué. Noten ustedes que los verbos regulares, como es el verbo jugar, el verbo play, forman su pasado y su participio pasado agregando ed. Miren aquí, esta ed se agrega al verbo play, al verbo en su forma simple, para formar el pasado. Entonces así decimos, I played, o sea, yo jugué, está en pasado, yo jugué. Para la tercera persona no cambia, en el pasado no cambia, solamente cambia en el presente. ¿Y cómo cambia? Agregando una S, en el pasado no, queda lo mismo. He played, o sea, él jugó. Igual para ella, she played, ella jugó. Entonces, he played, él jugó. Para pregunta, en el pasado, colocamos el auxiliar, el verbo auxiliar did, o sea, el verbo to do, lo colocamos en pasado. Y quedaría, did he play, quiere decir, él jugó, o jugó él. Recordemos entonces que cuando tenemos una frase en interrogativa, o sea, una pregunta, necesitamos el auxiliar to do. El verbo es to do, es el auxiliar to do. Este verbo se necesita para las preguntas, para la interrogación y también para la respuesta en negativa. O sea, cuando hay negación también lo vamos a necesitar. En la pregunta, did he play es ¿él jugó? La respuesta sería he didn't play. También el verbo did como auxiliar entra aquí y ya en la forma negativa y comprimido. Didn't quiere decir did not. Did not se comprime como didn't
Y la frase quedaría, he didn't play, él no jugó. Miren ustedes entonces la importancia del verbo to do como auxiliar para preguntas y como auxiliar para negación. Por lo tanto, los invito a que veamos el verbo to do. No podemos continuar si no dominamos el verbo to do, este auxiliar. Aquí está en pasado, did. El verbo se llama to do. Los voy a invitar a que veamos ese verbo y lo manejemos bien para poder entender lo que estamos hablando. Aquí lo voy a adelantar a ustedes y los voy a llevar a ver el verbo to do. Viene aquí, este es el verbo to do. Verb to do, hacer, traduce hacer. Es un verbo como principal, hacer. Como auxiliar, no traduce nada, pero la palabra lo dice, auxilia. Miren, en presente el verbo to do, simplemente. Para las terceras personas, das. Se pronuncia das, se escribe así como está resaltado, se pronuncia das, en el presente. ¿En qué personas? En él, en ella y en ello. Das, lo coloco en verde también. Presente. Vamos al pasado. Todos son did, todas las personas son did, o sea, todos los pronombres, ¿cierto? Miren ustedes, I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Eso es para el pasado, ¿cierto? Ahora, para el participio pasado es done, el participio pasado del verbo to do, que es el que estamos viendo aquí, miren, este es el título, verbo to do, hacer. Su participio pasado es done, veanlo aquí en rojo, done, participio pasado, done. Done traduce hecho. Did traduce hizo, él hizo o ella hizo, o nosotros hicimos, o ellos hicieron, es el pasado. Y el presente, do o das para el presente. Entonces vamos a conjugarlo rápidamente. I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, ello hace. ¿Qué es ello? O un objeto, o una máquina, o un animal. It does. Los plurales, we do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. They do, ellos hacen. Y así queda conjugado el verbo to do en su forma presente. Ahí lo hemos conjugado en presente como lo acabaron de ver. Vamos ahora al pasado. Todos son, con todas las personas es did. Y vamos a conjugarlo. I did, yo hice. You did, tú hiciste. Lo mismo que usted hizo. Si es una persona que no es de confianza o no es familiar, usted. Si no, tú. You did, tú hiciste. He did, él hizo. She did, ella hizo. It did, ello hizo. Ello, el objeto, la máquina, el animal, la cosa. Plurales. We did, nosotros hicimos. You did, ustedes hicieron. They did, ellos hicieron. Eso es entonces el pasado. El último, para la conjugación, es el verbo to do, que es el que estamos viendo, en past participle. Past participle es participio pasado. Recordemos, en español, el participio pasado es aquel verbo que termina en ado, edo, ido. Son participios pasados. Ado, edo, ido. No confundir con ando, yendo. No, ese es gerundio. Estamos hablando de participio pasado, ado, edo, ido. Entonces, en inglés necesitamos para el participio pasado un auxiliar. Un auxiliar. ¿Quién va a auxiliar al verbo to do? El verbo to have, que traduce en este caso haber, haber. También traduce tener, pero como auxiliar del participio pasado, del tiempo participio pasado, traduce haber. Así queda entonces la frase y la traducción y la conjugación de la siguiente manera. I have done. I have done. Quiere decir, yo he hecho.
yo he hecho. You have done, tú has hecho, tú has hecho. Tercera persona, he has done, él ha hecho. Él, has, ha, done, hecho. Miren ustedes que cambia para las terceras personas, ya no es have, sino que es has. She has done, ella ha hecho. Ella ha hecho. Y para el neutro es it has done. It has done, ello ha hecho. Simplemente ha hecho. El objeto, la cosa, la máquina o el animal, etc. It has done. Vamos a los plurales. Estamos viendo el participio pasado del verbo to do. Vamos a los plurales. We have done. We have done es nosotros hemos hecho. Aquí está. Nosotros hemos hecho. El segundo en plurales. Ustedes. You have done. You have done. Ustedes han hecho. You, ustedes, have, han, done, hecho. Ustedes han hecho. Y el último en la conjugación, they have done. They have done, they have done. Quiere decir, ellos han hecho. They, ellos, have, han, done, hecho. Ellos han hecho. Así queda conjugado, manejado bien y dominado el verbo to do, que es el que vamos a necesitar para lo que estamos explicando. Por eso los traje hasta aquí, para que podamos saber esto, manejar los verbos en presente, el verbo to do en presente, pasado y participio. Muy importante este verbo to do, lo usamos en dos casos, ¿cierto? Primero, para preguntas, usamos el verbo to do en dos casos. Primero, para questions o preguntas, y segundo, para negatives, para negativa, frases en negative, ¿no? Lo usamos el verbo to do, auxilia en preguntas y en negativas. Regresemos a lo que veníamos haciendo, vamos entonces a los tiempos verbales. Vamos a regresar aquí, ahí lo tenemos ya frente a nosotros. El pasado, miren, estábamos aquí. Did he play? Él jugó, ahí utilizamos did en pasado. ¿Como auxiliar para qué? Para una pregunta, para questions, para esta questions. Y la segunda, también usamos did para la negativa, para negatives, para los negativos. Y aquí decimos, he didn't play. Está de aquí. He didn't play. He didn't play. He didn't play. Él no jugó. Listo con el pasado simple. Vámonos con el pasado continuo. El pasado continuo es un tiempo que se expresa también en pasado, pero que continúa, que no ha terminado, que la acción se continúa en el pasado. Así decimos, yo estaba jugando. No se ha terminado, estaba jugando. Puedo seguir jugando, ¿no? Se continúa. Se llama past continuous, otros lo llaman past progressive, o sea que progresa. La fórmula, miren aquí la fórmula. La fórmula es subject plus was or were, verbo to be, was or were, plus ing, más el verbo en forma ing, o sea, la forma del gerundio. Gerundio en español es ando, yendo, es la terminación. Ando, yendo, amando, corriendo, silbando, almorzando, descansando, etc. Entonces, subject plus was or were and ing. Veamos los ejemplos. I was playing. Yo estaba jugando. Miren ustedes, I was, estaba, playing, jugando, en gerundio. Esto es gerundio. Yo estaba jugando. Vamos al segundo ejemplo. He was playing. Él estaba jugando. Él. Was, estaba. Playing, jugando. Él estaba jugando. En las preguntas, como ya es con el verbo
ser o estar, en la forma continua, no necesitamos el verbo to do para auxiliar. En el pasado continuo no lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? El verbo to be. Acuérdense que dijimos aquí, subject más verbo to be, was, were, más ing, ¿no? Entonces decimos, was he playing? Was he playing? ¿Qué es lo que hacemos? Invertimos el orden del verbo to be y va primero en la pregunta. Was he playing? Quiere decir, estaba él jugando, sería la pregunta. Was he playing? Estaba él jugando. Recuerden, en interrogación, el verbo to be va adelante. Was he, o am I, soy yo, o were you, va siempre adelante. Was he playing? Estaba él estaba jugando. Y en la negativa, he wasn't. Ahí ya no va el verbo adelante porque no es una pregunta. Simplemente decimos, he wasn't playing. He wasn't playing. Esta es la forma de contracción. Esto es lo mismo que decir, he was not. He was not. ¿No? He was not es igual a he wasn't. O sea, was not es igual a wasn't. He wasn't. Esta es la forma contraída. Wasn't, la contracción de was not. Y aquí lo tenemos contraído, el que está ahora allí resaltado. He wasn't playing. He wasn't, no estaba playing, jugando. Él no estaba jugando. Ahí lo tenemos pues en el pasado continuo. Pasemos al pasado perfecto. Este tiempo, su nombre lo dice, es un pasado perfecto. Es un pasado muy elegante, es una forma ya más polite, más elegante, más culta, más educada de hablar un idioma. Y así decimos nosotros, yo había jugado, ¿no? Entonces, para el pasado perfecto tenemos una fórmula que es subject plus had plus past participle. La PP es past participle, o sea, participio pasado. La fórmula es sujeto más el verbo had. ¿Cuál es el verbo had? Es el mismo verbo have en pasado. El pasado es had, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Had, sujeto más had más participio pasado del verbo principal. ¿Cuál es el participio pasado del verbo principal aquí? Aquí, played, es lo mismo que el pasado. ¿Por qué? Porque como es un verbo regular, basta con agregarle la ed, esta que tengo aquí resaltada, con agregarle la ed y forma el participio pasado. Veamos la frase. I had played. ¿Qué quiere decir? Yo había jugado. O sea, I had, yo había. Played, jugado, en participio pasado. Para la tercera persona, no cambia tampoco. Simplemente podemos decir, he had played. Lo único que cambia es la persona, o sea, el pronombre he, para él. He had played. Él, had, había, played, jugado. Él había jugado y ese queda en participio pasado. Veamos para preguntas cómo se hace el past perfect, el pasado perfecto. Muy sencillo. Had he played, colocamos el verbo had, que es el auxiliar, en pasado. Estamos todos los pasados, mire, estamos viendo todos estos pasados. Estos de aquí, estos que están aquí, los pasados. Had he played, él ha jugado. Nosotros decíamos had él played, jugado, a él jugado. En español no decimos a él jugado, no, decimos él ha jugado. Y la última frase del pasado perfecto es he hadn't played, él no ha jugado, he hadn't played. Hadn't es la forma contraída de had not, he had not played. Se dice he hadn't played. Aquí está, él, hadn't, no había, y played, jugado. Él no había jugado, estamos en los pasados, había.
El último es Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous es la mezcla de estos dos que tengo aquí, se mezclan en este. El pasado perfecto y el pasado continuo se mezclan en pasado perfecto continuo. Su fórmula es sujeto más had otra vez, y aquí aparece been, ojo, muy completo, y aparece been, que es estado, sido o estado. Aquí lo utilizamos como estado. Y el verbo en ing, o sea, en gerundio. Veamos la frase. I had been playing. I had been playing. I had been playing. Quiere decir, yo había estado jugando. I had, yo había. Been, been es estado, estado. Yo había estado playing, jugando. Queda la frase entonces, I had been playing. Yo había estado jugando. Yo había estado jugando. I had been playing. Para la tercera persona, vemos que tampoco cambia. He had been playing. No cambia, solo cambia la persona en sí, o sea, este pronombre personal. He had been playing. He, él, had been, había estado, playing, jugando. La frase entera, he had been playing. Él había estado jugando. Para interrogación, para pregunta, se coloca el verbo auxiliar had adelante y entonces queda had he been playing, had he been playing, él había estado jugando, o sea, había él estado jugando, pero en español no decimos eso, decimos él había estado jugando, entonces had, había, he, él, been, estado, playing, jugando. La frase es had he been playing, él había estado jugando, y la última frase del past perfect continuous, de este de aquí, pasado perfecto continuo, es he hadn't been playing. Hadn't been playing. Hadn't es had not. He had not been playing. O sea, él no había estado jugando. He hadn't been playing. Queda así. He, él, hadn't, o sea, had not, no había, been, estado, playing, jugando. Él no había estado jugando. Así terminamos la conjugación de los verbos en la forma pasada. Vimos pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. Es todo lo que vimos para terminar todos nuestros tiempos verbales. Vimos los presentes la vez pasada y ahora estuvimos viendo los pasados. Continuaremos con el futuro, es un tiempo fácil de hacer. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invitamos para una próxima clase de inglés donde continuaremos avanzando con nuestro idioma. Por ahora, bye bye.